Buenos días, Ella es muchachos. Carolina Olarte, ¿sí? Para que me confirmen Ah, escuchando bien. Vale, gracias. Para que me confirmen si me están escuchando bien, muchachos. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Buenos días. Buenos días. ¿Me están escuchando bien, muchachos? Cuéntenme. Sí. Bueno, muchas gracias. Un margencito Por de favor, espera. dele anfitrión a Carolina Olarte. A mí no Un puedo momentico de hacerlo. espera mientras vamos dándole ingreso a los compañeros. No, y ese, ¿por qué no me deja a mí hacer eso que yo podía? No, porque es que... Ok. Bien. Entonces, bueno, muchachos, en esta guía que en la clase de hoy voy a presentar la segunda parte de lo que corresponde a las semanas 5 y 6. La primera parte es lo de óxidos y en la segunda parte es lo de hidróxidos. Ya trabajamos la semana pasada lo que tuvo que ver con nombramiento de óxidos con 1, 2, 3, 4 y 5 estados de oxidación. El día de hoy vamos a trabajar los hidróxidos y se utilizan exactamente los mismos prefijos y sufijos con la nomenclatura tradicional para reconocer los que están muy oxidados, poco oxidados o parcialmente oxidados. Igualmente, se utilizan entonces la nomenclatura stock, sistemática y tradicional. La metodología es exactamente la misma, muchachos. Al revisar la guía van a encontrar todos los compuestos y los pasos posibles. Los recursos para que tú lo puedas entender están ahí disponibles, además del video de la grabación de esta clase, el video de la grabación de la semana pasada. También he abierto el espacio para que los estudiantes puedan consultar al profesor y puedan entonces interactuar por chat, como sea, para las preguntas que hubiesen lugar. Si es necesario, en el mismo horario, en el horario en que volvemos a tener clase esta semana, se programará otra clase en caso de ser necesario la explicación o aclaración de algo más sobre algunos de los conceptos presentados en esta guía. Bueno, estoy en el momento teniendo en cuenta estudiantes que participan en las clases de Zoom. Estos estudiantes se les está asignando una notica adicional. No la he reflejado aún en las planillas en la de esta semana, que refleja ya la calificación de la guía 2 junto con las evaluaciones de las semanas 4, 5, no, semana 1, 2, semana 5 y 6, las evaluaciones. Entonces, también se va a reflejar igualmente la calificación de la asistencia. A los estudiantes que no han podido asistir no se les asigna mala nota, no está permitido, pero pues no se les dará bonificación que sí se les está dando a los estudiantes que hacen el esfuerzo de asistir. Bueno, entonces aquí me permito compartir la pantalla. Cuéntenme, muchachos, ¿me están viendo bien la pantalla? Sí, señor. ¿Sí se está viendo bien? Ok. No se les olvide que este viernes 12 de marzo hay plazo máximo para la entrega de esta guía. Bueno, hay dos compañeros en sala de espera. Vamos a ver por qué no me los mostraba antes. No me los quería mostrar antes a los compañeros. Y ya les estoy dando acceso. Bueno, entonces ya ahí no se les olvide que tenemos 12 de marzo, este viernes, el día que se debe entregar esta guía, la guía número 2, perdón, guía número 3. En este caso, guía número 3 de primer periodo. Son 4 guías, por cuanto nos falta solamente una guía después de esta y finaliza el periodo. Ahí después serán 2 semanas de nivelaciones para los estudiantes que aún no se han podido poner al día con las actividades. Desde luego que no se les calificará de la misma forma que se califica a los estudiantes que hacen el esfuerzo y entregan sus actividades a tiempo. Hay que, obviamente, manejar una penalización
en vista de las normas de equidad, de que se garanticen las mismas oportunidades para todos. Bien. Entonces, esta semanita tenemos el día jueves la presentación de la evaluación por formularios de Google. Ya, si puedo, hoy mismo les envío su planilla o mañana en la mañana, donde tengo ya reflejada la nota que sacaron en la evaluación de la semana pasada. Recomiendo, muchachos, leer muy bien los puntos de la evaluación. Casi siempre se falla por falta de interpretación de lectura. Décimo C tiene esta clave de Classroom, no olvidarla y tenerla muy en cuenta para subir sus actividades, porque pues todavía pues no muchos, son muy poquitos los estudiantes que envían trabajos al correo, muy poquitos, pero entonces para evitarles esa dificultad, porque en el correo se llegan demasiada información y puede el profesor pasársele por alto el ingreso de algún trabajo de un estudiante en un momento dado. Por eso es mejor seguir utilizando la plataforma Classroom y utilizarla todo el tiempo. La clase pasada nosotros trabajamos los conceptos de grupo funcional, función química, todos esos conceptos. Porque es la manera como en la química se organizan las sustancias para poderlas estudiar. Como las sustancias son infinitas en la naturaleza, los científicos reunieron las sustancias por grupitos de manera que tuvieran propiedades físicas y químicas similares. A cada grupito de sustancias le llamó función química y encontró que cada grupo de sustancias que pertenecen a una misma función química tienen en común algo, que es un conjunto de átomos iguales, a los cuales les llamo grupo funcional, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Bueno, dentro de esos grupitos están los óxidos que los estudiamos la clase pasada y están los hidróxidos que los estudiaremos en la clase de hoy. Entonces, no olvidemos, hay que asistir a las clases de Zoom. Entonces, ya se presentó esto la semana pasada, las actividades de exploración, que no hay que colocarlas, pero es para reflexionar, porque mi objetivo es aprender, que le saque provecho a esto. Entonces, las funciones son la función óxido, la función hidróxido, la función ácido y la función sal. En esta guía, la función óxido y la función hidróxido. Y las de la guía próxima es la función ácido y la función sal. Ya esto lo definimos la clase pasada, lo repasamos muy bien. Y empezamos a ver óxidos y trabajamos con los óxidos que se forman entre un elemento y el oxígeno, pero ese elemento solo tiene un estado de oxidación. En la nomenclatura tradicional, si ustedes recuerdan, decíamos óxido de, para los que solo tienen un estado de oxidación y nombramos el metal o no metal. Ahí está el ejemplo, óxido de calcio, pero en las otras nomenclaturas, en la nomenclatura tradicional o IUPAC, óxido de aluminio, este D es porque solo tiene un estado de oxidación. Pero en la nomenclatura stock tengo que colocar cuál es ese estado de oxidación, óxido de aluminio romano 3, o en la sistemática trióxido de dialuminio, 3 oxígenos, 2 aluminios, 3 óxido de dialuminio. Cuando tienen dos estados de oxidación, entonces muy oxidado con terminación ico, poco oxidado con terminación oso. No se les olvide, muchachos, cuando tienen 3 estados de oxidación, entonces no se les olvide, cuando tienen 3 estados de oxidación, entonces está el menor de todos con hipo y terminación oso, caso del azufre, hiposulfuroso. El que sigue en orden ascendente, sulfuroso, el CO2. Y el que está muy oxidado, sulfúrico. Todas las terminaciones en ico son los que trabajan con el mayor estado de oxidación, o en otras palabras, los que están bastante oxidados. Entonces, ahora, los elementos con 4 estados de oxidación, entonces son las terminaciones hipo-oso para el menor, oso para el que le sigue. En caso aquí tenemos el ejemplo del cloro. Ico para que sigue en orden ascendente, muchachos. ¿Sí? Y, bueno, aquí quedó mal. Esto es perclórico. 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 Óxido perclórico. Entonces, para que tengas en cuenta, per e ico para el mayor, porque ahí trabajo con el mayor estado de oxidación en cloro, que es 7. La clase pasada dejamos en el nombramiento de los que tienen 5 estados de oxidación, y esto se utiliza lo mismo que para los que tienen 4 estados.
O sea, se utiliza para el mayor estado, prefijo per, nombre del elemento, terminación hipo. Para el que le sigue en orden creciente, terminación hipo. Mire cómo todos los hipos son para mayor estado de oxidación. Pero aquí en el que tiene 5 estados, 2 se nombran con terminación oso y el menor de los 5 estados se nombra con prefijo hipo, terminación oso, para hiposulfuroso. Como pueden ver, muchachos, este es el mayor, el menor. De los 3 que quedan, el mayor con hipo y los otros 2 se nombran ambos con terminación oso. Y tenemos el caso aquí cuando trabajó con 2, que es el menor, por eso nos queda MnO, y sería óxido hipomanganoso, el manganeso. Cuando ya trabajó con 3, que es el que le sigue, 2 personas en espera, no las había visto, vamos a darles ingreso. Se está uniendo Eduardo, no puede ingresar. Bueno, entonces, como les decía, cuando trabajó con más 3, entonces sería con óxido manganoso. Manganoso significa que tiene un estado de oxidación no tan pequeño, pero el que le sigue también se nombra con terminación oso y eso es con más 4, o sea, el MnO3, el MnO2 se nombra óxido manganoso. Ahora, cuando trabaja con 6, que es casi el mayor, ya es con mangánico, o sea, los que están muy oxidados es con terminación ico, que se oxidó, perdió mayor cantidad de electrones. En el caso de que trabaje con más 7 es porque perdió 7 electrones, entonces sería óxido permangánico, per y terminación ico, permangánico. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es para cuando se tiene 5 estados de oxidación. Practiquen, muchachos, también en las otras nomenclaturas, ¿cómo nombraría yo los 5 óxidos del manganeso teniendo en cuenta los estados? Por ejemplo, el óxido hipomanganoso es el mismo óxido de manganeso 2 en romano. También podríamos llamarlo monóxido de manganeso en las otras nomenclaturas. El óxido manganoso, el MnO3, aquí sí es muy específico en la nomenclatura stock, porque dice óxido de manganeso más 3 en romano, o trióxido de dimanganeso. 3 oxígenos, 2 manganesos. Trióxido de dimanganeso en la nomenclatura sistemática. El otro, el óxido manganoso, yo puedo escribirle óxido de manganeso 4 o también dióxido de manganeso. Te cuenta que ahí ya funcionan un poco más para los de 5 estados de oxidación, funciona un poquito mejor las otras nomenclaturas. En el caso del MnO3, que es óxido mangánico, yo puedo decir óxido de manganeso 6 en romano, o también puedo entonces decir trióxido de manganeso. Lo mismo para el óxido permangánico, que es cuando mayor estado de oxidación, yo puedo decir en la nomenclatura esto, óxido de manganeso 7, y en la sistemática heptóxido, porque son 7, de dimanganeso. Bueno, eso se trabajó la semana pasada con óxidos. Esta semana vamos a trabajar con hidróxidos. Hay más ejemplitos, muchachos, de nombramiento de óxidos para que ustedes los pongan en práctica. La clase de hoy vamos a centrarla en los hidróxidos. Estos señores hidróxidos los hemos visto muchas veces en varias circunstancias de nuestro contexto. Por ejemplo, nosotros conocemos los detergentes y estos son hidróxidos. Conocemos también los desinfectantes como el cloro, como la creolina, todos esos son hidróxidos. Los hidróxidos se caracterizan porque tienen un pH de 7 a 14. Todo lo que tenga pH por encima de 7 son hidróxidos, más comúnmente llamados bases. Se les llama hidróxidos, aquí por ejemplo, compañeros, se les llama hidróxidos o bases. Hidróxidos. O también denominados bases. ¿Ok? La característica que su pH está por encima de 7, o sea, está de 7 a 14. Y el color característico es el color azul. Esto se debe, esta coloración azul,
usted vea que en la antigüedad utilizaron agua de repollo o remolacha para determinar qué tan ácida o qué tan alcalina o hidróxida era una sustancia. Generalmente, con una sustancia básica o alcalina, el agua de repollo o el agua de remolacha tendía a color azul. Y esa tendencia a color azul es lo que le decía qué tan básica o qué tan hidróxida o qué tan alcalina era. Hoy en día, entonces, el papel tornasol, que está hecho bajo los mismos componentes de estos primeros indicadores de pH, tiende a tomar color azul cuando se trata de una sustancia hidróxido o básica disuelta en agua. Por ejemplo, tenemos un hidróxido que es el hidróxido de sodio o soda cáustica, más conocido como diablo rojo, disuelto en agua, porque él es un sólido como no hojuelas. Si yo lo disuelvo en agua, entonces obviamente en el agua se me va a descomponer en sodio más 1 y OH menos 1. Se descomponen sus dos iones. Pero ¿qué pasa? Que si voy a colocar ahí la tira de papel tornasol universal o papel indicador universal, el color que voy a obtener evidentemente es azul. ¿Ok? Entonces, si yo tomo un papel indicador rojo, lo vuelve azul. Siempre la tendencia es a que tome el color azul. Estos hidróxidos tienen la característica de neutralizar los ácidos, que son los que vamos a ver en la siguiente semana. Los ácidos los neutralizan y los convierten en sales. Esto es una propiedad de la cual sacamos provecho bastante, por cuanto cuando tenemos agrieras, porque los ácidos son agrios mientras los hidróxidos son amargos. El sabor amargo, como el jabón, nos da la característica de un hidróxido. Mientras que el sabor agrio, como el limón, nos da la característica de un ácido. Por lo tanto, entonces, es fácil distinguirlos en la naturaleza. Y distinguirlos en la teoría, generalmente se dice que los hidróxidos son aquellos que están acompañados por el radical OH. Este radical OH solito tiene un estado de oxidación de -1. Como vemos ahí. Entonces, si por ejemplo, este hidróxido se une con el ion calcio más 2, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que hay una carga negativa y dos positivas. Hay que aumentar el número de OH. Aumentamos a 2, o como lo quieran interpretar, y se nos va a conformar el hidróxido de calcio, como puedes darte cuenta. Mira cómo queda, ¿sí? Todos los hidróxidos tienen OH. Y para nombrarlos hacemos lo mismo que hicimos con los óxidos, con los prefijos per, ico, oso y oso, dependiendo del estado de oxidación del elemento que acompaña al grupito OH. Entonces, siempre que nos hablen de un hidróxido, estamos hablando de una sustancia alcalina cuyo pH es mayor de 7. Por ejemplo, si nos están diciendo, bueno, vamos aquí antes a la generación de hidróxidos. Esta la tienes que tener siempre muy presente. Si yo tomo un óxido metálico, que ya lo vimos en la semana pasada, y lo agrego en agua, este óxido metálico siempre se me va a convertir en hidróxido. Entonces, ¿cómo obtengo un hidróxido? Cuando un óxido metálico lo disuelve en agua. Eso es, y generalmente es el proceso natural como lo sostenemos en la naturaleza. En el caso, por ejemplo, del Cr2 o 3, es un óxido metálico porque es el cromo, y le llamo óxido crómico, porque trabaja con 1 y 3 el cromo, y ahí trabajo con el mayor. Entonces, el cromo, si lo pongo a reaccionar con el agua, bueno, permítanme aquí, tengo que asignarle estados primero. -6, y obviamente 2 para, 3. 3, me perdió todo. Entonces, -2 más 3, ahí entonces voy a tener que trabajo con 3, y entonces, miren cómo me va a quedar el hidróxido.
OH, y aquí debajito que sería 3, porque ese estado de oxidación se conserva, no cambia. Entonces, yo nombre que le doy aquí, óxido de cromo 3 o trióxido de dicromo, o también le llamo óxido crómico, porque como el cromo trabaja con más 2 y con más 3, el ICO es que trabaja con el mayor de los dos estados de oxidación. Y el que se produce será del mismo nombre, hidróxido crómico. Como puedes ver, entonces, efectivamente, es la manera como se generan los hidróxidos. Aquí tenemos otro ejemplo que fue el del hierro, Fe2O3. Si lo hago reaccionar en agua, yo quiero ver la estructura del hidróxido que me forma. Tengo que tener en cuenta entonces que el estado de oxidación del hierro aquí es más 3. Esto ya sabemos cómo lo asignamos. Por lo tanto, el hidróxido que se me ha formado sigue siendo allá más 3. Y a este le voy a llamar hidróxido, porque si yo veo que el hierro tiene dos estados de oxidación, más 2 y más 3, mayores con ico, menores con oso. Recuerden la raíz latina del hierro, hidróxido férrico, o también le llamo hidróxido de hierro, 3 en romano en la nomenclatura stock, o también le digo trihidróxido de hierro. Y ahí está. Entonces son las tres maneras de nombrarlos. Y des en cuenta que la nomenclatura es completamente igual a la de los óxidos. Puedes revisar los casos cuando se tiene un estado de oxidación, cuando se tienen 2, cuando se tienen 3, cuando se tienen 4 y cuando se tienen 5. Porque el manganeso también forma hidróxidos. O es decir, que el manganeso, que es de 5 estados de oxidación, también puede formar 5 hidróxidos diferentes. Y borramos y ya. Vamos muchachos al siguiente. No olvidemos este grupo de sustancias tan importantes y vamos a unos ejercicios parecidos a los que van a salir allá. Por ejemplo, dar nombre del compuesto. Me dan esta sustancia, primero que todo, según la fórmula y por la presencia del OH, ya sé que es un hidróxido. Pero para saber cómo es, aunque yo al ver el aluminio es un elemento que solo tiene un estado de oxidación, yo podría decir hidróxido de aluminio. Pero bueno, si quiero asignarle estados, ya sabemos cómo fue que trabajé con esto la vez pasada. Si quieren, le construyen este auxiliar 3 por 1 menos 3. Y des en cuenta cómo no tengo en cuenta los de adentro. Y aquí tiene que aparecerme más 3. ¿Quién es el único que aporta estas cargas positivas? Aporta el aluminio. O sea que el que trabaja como catión es el OH y el que trabaja como anión es el metal, que es el que aporta las tres cargas positivas. Significa que el aluminio él aporta 3 electrones a su estado de oxidación en más 3. En la nomenclatura tradicional, si tú recuerdas, tú le decías hidróxido. Como es de un solo estado de oxidación, tú le dices de aluminio. ¿Listo? Ahora, en las otras nomenclaturas, la nomenclatura stop, entonces tú le vas a decir trihidróxido. Hace la sistemática, perdón, de aluminio. Trihidróxido de aluminio. ¿Cuántos hidróxidos hay? 3. Trihidróxido de aluminio. Ahora, posteriormente, en la nomenclatura stop, ahora sí, le voy a decir hidróxido de aluminio. Y coloco entre paréntesis el número romano, 3. ¿Ves? Entonces, ahí está el ejercicio. Primero, que me den la fórmula para asignar el nombre. Luego repito, asigno estado de oxidación. Me doy cuenta, ese elemento es de cuántos estados de oxidación. En este caso era de 1, por eso digo de aluminio. Si hubiese sido de 2, hubiera utilizado los sufijos ico y oso. Si hubiera sido de 3, entonces hubiera podido ser con terminación ico, con terminación oso, o con las preposiciones
hipo y terminación oso para el de menor estado de oxidación, y así si es de 4 en la misma circunstancia. Entonces, ahí está este ejercicio de nombramiento de este hidróxido y tenerlo muy en cuenta, muchachos, así como las características de los hidróxidos que son muy visibles, son muy determinantes, y estas son sustancias muy importantes en la naturaleza, que son de mucha importancia. Bueno, ahora, Profe, señor, ¿cómo sería el de hierro y azufre 2? O sea, FeS2. bueno, es que ese ya es una sal. No lo estamos viendo, lo vemos en la guía de la otra semana, pero te lo puedo colocar porque este no son óxidos ni hidróxidos, este es una alosal. En este Ah, caso, adelantamos un poquito, el no metal tiene su menor estado y negativo. ¿Sí? Fe2 o S3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces 3 por menos 2 menos 6, esto ya lo habíamos, la asignación de los estados, ya lo habíamos visto en anteriores clases, menos 6, y la asignación del hierro, por 3 más 6, decimos, el hierro trabajó con más 3, trabaja con 2 y 3, y ya vamos a verlo. Esto que está aquí, los azufres, que como vienen de los hidracios, vienen de sulfídricos, aquí van a pasar a sulfuros, por eso todavía no vamos a explicarlo, se le van a decir sulfuro en la nomenclatura tradicional, y el hierro, como trabaja con 2 y 3, trabajó con el mayor, le vamos a decir férrico. Pero eso, no se esfuercen todavía porque esto todavía no es de esta guía, esta es de la guía de la semana próxima, es apenas un adelantico, donde en la semana próxima sí vamos a ver a los sales. bueno, Bien. gracias, profe. Ok. Entonces, posteriormente, podemos revisar otros ejemplos que se encuentran por acá. Vamos a ver. El caso de, bueno, nos están diciendo, ármenos el hidróxido cúprico. Armarnos, entonces nos dan el nombre, hidróxido, nos dice cúprico. La terminación ico nos está diciendo el mayor de estado de oxidación. El cobre trabaja con más 2 y más 3, ico, perdón, con más 1 y más 2, ico, significa que trabajó con 2, y se va a unir al grupo OH porque es hidróxido, que ese es con menos 1. Entonces, es muy fácil comprender que el hidróxido cúprico va a ser entonces CuOH, y ahí 2. ¿Listo? Ahí tengo el hidróxido cúprico. ¿Ya? Entonces, esos son algunos ejemplitos. En las otras nomenclaturas vas a colocarle hidróxido de cobre 2 porque trabaja con más 2. También le puedes colocar dihidróxido de cobre. Cualquiera de los dos estará muy bien nombrado para que lo tengan en cuenta, muchachos, en la utilización de las tres nomenclaturas en los ejercicios que siempre dejamos aquí en la tarea para que puedan complementar el aprendizaje que se propone en esta guía. Y ahí están los ejercicios que generan calificación. Entonces, en primer lugar, presentar la evaluación en formulario de Google se habilita para el día jueves. La estaría habilitando, puede ser en horas de la mañana. Si se me hace tarde y la habilito cercano a las 12, casi siempre la dejo entonces para el viernes, hasta el viernes. Pero generalmente creo que voy a tomar la costumbre de dejarles hasta el día viernes para que tengan tiempo suficiente, que las otras actividades, que todas estas cositas. Y en estos días les envío planilla para que vean exactamente cómo van. Entonces, tanto con esas evaluaciones como con las guías. El otro, realiza un mapa conceptual en el que se explique los tipos de nomenclatura. Entonces, ¿cuáles son los tipos de nomenclatura? La UPAC o tradicional, la stock, la sistemática. ¿En qué consiste? Ahí haces un mapita conceptual en cascada. Y en un cuadro sinóptico, aquí explico cómo es que es un cuadro sinóptico. Entonces, un cuadro sinóptico, entonces es que tiene varias derivaciones en el tema, por ejemplo, nomenclatura o nombramiento de sustancias inorgánicas. Entonces, todas ya sabemos que dependen evidentemente del estado de oxidación. Entonces, aquí puedes colocar con un estado, vas a describir que es con óxido, por ejemplo, en el caso de los óxidos o hidróxido, yo digo D y nombro el elemento,
con dos estados. Bueno, ahí te estoy poniendo el ejemplo. Entonces, óxido. No me dio la opción. Óxido. Entonces, terminación ico, el mayor, terminación oso, el menor, y así sucesivamente, con 3 estados, con 4, con 5. Y ese es el cuadro sinóptico que tienes que hacer, relacionando efectivamente el caso de nombrarlos en la nomenclatura tradicional cuando se tiene 1, 2, 3 o 4 estados de oxidación. Bien, ese es el puntico 5 de las preguntas que hay que designar. Y aquí, en esta parte, solamente me disculpan con uno de los compuestos que no pertenece ahí. Está en el lugar equivocado. Este es un ácido y obviamente no debe estar ahí porque esta guía es de óxidos e hidróxidos. Entonces ese pues no lo hace. Esto sí, ¿cómo le voy a dar nombre? En las 3 nomenclaturas a la G2O le asigno estados. Lo primero, ya sé, voy a mi tabla periódica. La plata solo tiene un estado de oxidación. En la tradicional, óxido de plata. En la stock, óxido de plata 1, porque ahí trabajo con 1. Y en la sistemática, monóxido de plata. Como te puedes dar cuenta, ahí está. Monóxido de plata. Ahora, si dice, bueno, déme el nombre. Entonces, por favor, Ahí. dale permiso de anfitrión a los conferencistas. Aquí le vamos a... Ahí ya te lo explico del estado, por el estado. Entonces, aquí le voy a decir Sí. ese nombre. Sí. Asigno estado de oxidación. Yo sé que lo H es -1 y el níquel entonces sería en este caso +3. Voy a tabla periódica y veo que el níquel es de 2 estados de oxidación. Mayor con ico, menor con oso. Sus estados son 1 y 3, o 2 y 3, no recuerdo bien, pero creo que pero de todas formas el mayor es 3. O sea, será con ico. Y simplemente le digo hidróxido, respetando el grupo funcional, hidróxido, y la terminación ico, quélico. A ver, en las otras nomenclaturas, hidróxido, de níquel, y coloco entre paréntesis 3 porque el estado de oxidación fue 3. También le puedo decir trihidróxido, porque hay 3 hidróxidos, o trihidróxido de níquel. Entonces, como te puedes dar cuenta, es muy sencillo. En este primer puntico, haces esas indicaciones. Les vamos a borrar ahí. No olviden que está en el lugar equivocado, este es el 1 allá. Y entonces, pasamos inmediatamente al otro puntico, que es completar. Tú ya sabes que si es un óxido metálico más agua, nos va a formar un hidróxido. Aquí solamente todos van a formar hidróxidos, pero ¿qué es lo que toca hacer en ese punto? Entonces, en ese punto, muy sencillo, tengo la plata, el óxido de plata, lo hago reaccionar con agua, pues se me va a formar el hidróxido del mismo nombre. Ahí yo miro que el estado de oxidación de la plata averiguando es +1, entonces debe ser que entonces la plata solamente va a formar un grupito OH, y cuando es un solo grupo OH el que va a acompañar al elemento, no se le pone paréntesis. ¿Por qué 1? Porque el estado de oxidación de la plata en el óxido es +1. Entonces aquí yo digo óxido de plata, y aquí se forma el hidróxido de plata. Bueno, así sucesivamente.
Le puedes poner los nombres en las tres nomenclaturas, bueno, óxido de plata más agua, perdón. Se produce hidróxido de plata. Así sucesivamente, por ejemplo, tomemos el aluminio. ¿Sí? Y el aluminio es el Al2O3. Asignamos estados de oxidación, -2 y +3. Ya sabemos que el aluminio trabajó con 3. Si le agrego agua, ya sé que se me va a formar el hidróxido de aluminio. Y miren, muchachos, que el hidróxido de aluminio, recuerden, aquí el número de OH será el estado de oxidación siempre. Ahí está. Entonces sería óxido de aluminio en nomenclatura tradicional, y aquí producimos el hidróxido de aluminio y le pueden nombrar con las otras nomenclaturas. Ya así sucesivamente. En el caso del hierro, date cuenta que ese es el óxido ferroso. Si reacciona con agua, se va a formar el hidróxido ferroso. Lo mismo ocurre con el níquel. Este es el óxido niqueloso. Si reacciona con agua, se va a formar el hidróxido niqueloso. Que lo tengas en cuenta. Entonces, vamos a ver acá. Borramos. Y listo, muchachos, el trabajo de hacer esta semana es bastante sencillo. Ahí puse un ejercicio de muestra para que ustedes puedan elaborar, construir ese. Una pregunta. Sí, claro. O sea que no es necesario poner todas las nomenclaturas, nada Sí, más la si es tradicional. necesario, pues, bueno, aquí en las reacciones, no, como quieras. Aquí en las reacciones colócale solamente una, la que más te parece. Pero en las otras, punto 1 y punto 3, sí, no, punto 1. Ah, no, sí me refiero en el punto 2 nada más poner las tradicionales, normal. La que, sí, la que te parezca la tradicional, la que te parezca. Ahí. Es en el punto 2. En el punto 1 sí hay que poner las 3. Ay, entonces, vamos para el último puntico. En este es dar fórmula. Mira que aquí el ejercicio es al revés. El óxido de oro 3, entonces ya sé que el oro me trabajó con +3. Y es óxido. Entonces, pues hago el balance, 2 y 3, ya como ustedes saben. Entonces queda 2 oros con 3 oxígenos. Y ahí está el óxido de oro 3. Por ejemplo, el óxido niqueloso es el níquel, el menor estado de oxidación del níquel creo que es +2 y el oxígeno es -2. Date cuenta que para el óxido niqueloso le basta para cada níquel un oxígeno. Y así sucesivamente vas a asignarle la fórmula a estas sustancias que están dadas acá, que se le están dando el nombre. Y eso sería todo. Bien. Ahora bien, bueno, eso sería todo. Eso es lo que hay que entregar esta semanita. No se les olvide, muchachos, muy atentos. Permítanme aquí. Podemos aquí a poner la cámara ya. Y voy aquí a armar otro archivo con el cual voy a tomar los pantallazos de ustedes. Entonces solicito me pone un momentico la cámara. Muchas gracias. En este tiempito que nos queda, vamos a tomar los pantallazos de ustedes, que es la evidencia, y ahí se ve perfectamente el uso del uniforme. Entonces agradezco mucho, muchachos, que se esté cumpliendo y acatando con las normas del manual de convivencia. Entonces aquí pongo más o menos a la mitad. Siguiente pantallazo. Siguiente pantallazo, nos queda menos de un minutico ahí, pues entonces aquí estoy tomando pantallazos, las capturas de pantalla de evidencia. Y en Facebook Live están preguntando sobre los cursos cortos. Listo, muchachos. Entonces ahí ya está. Bueno, entonces ya no se les olvide día jueves, evaluación por formularios de Google. Ya tomé los pantallazos.
Y por favor, la guía es para el día viernes hasta las 11:30 de la noche. Lo mismo la evaluación la voy a dejar el día jueves y viernes para que tengan tiempo suficiente de presentar la evaluación. ¿Sí? Y en estos días estoy enviando su planilla con notas de la evaluación de la semana pasada y calificación de segunda guía. Bien.